Bueno, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر. Oh creyentes, nuevamente Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, oh creyentes, y nuevamente nos da una prohibición directa. No hagan esto, no rebajen a nadie. La yashar se traduce como burlar, pero tiene el sentido de burlar y rebajar, denigrar, ¿sí? La yashar no se burlen unos a otros, porque pudiera ser que unos que son blancos de las burlas, dice acá la traducción, sean mejores los que están burlando. La yashar qawmun min qawmin asa an yakuna khayran minhum wala nisa'un min nisa'in. Y tampoco un grupo de mujeres a otras mujeres. Asa an yakuna khayran minhunna. Puede ser que ellas sean mejores que las que cargan, ¿sí? Wala talmizu anfusakum. Wala talmizu. Y no rebajen, no rebajen, acá lo ponen, no difamen, ¿sí? Wala tanabazu bil alqab. Y no pongan apodos ofensivos. Bi'salismul fusuq ba'dul iman. Qué malo es el ism fusuk, el nombre corrupto, ¿sí? Qué malo es comportarse como un corrupto, pusieron acá, luego ba'd al-iman, luego de haber alcanzado la fe. Vamos a poner, me parece mejor, a ver si les comparto el apunte mejor, porque la traducción está medio. Ahí está. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala empieza con la prohibición a cada uno de nosotros. Nos dice, no burlen, no ridiculicen, no desprecien y no rebajen. Y es interesante porque dice, qauman min qaumin. En el árabe, cuando se usa el indeterminado, como lo ven acá, ¿ven? El qauman, qaumun, significa, cuando lo pone con una negación, significa absolutamente a nadie, porque es una palabra que está indeterminada y significa no rebajen, no carguen absolutamente a nadie. Y es interesante que toda forma de desprecio o de burla está basada en el aspecto exterior. Toda forma de burla se basa en la sura, ¿sí? En la forma. Y ese es uno de los aspectos principales que quiere inducir el Shaitán en el hombre. El Shaitán quiere que nos basemos en lo temporal, en el dunya y en las formas. Porque ese fue su error. El Shaitán juzgó, ¿sí?, a Adán por su forma. Lo juzgó porque era de barro. Dijo, tú eres de barro y yo soy de fuego. Pero Allah había puesto en Hazret y Adán el secreto, había puesto su hálito, su soplo divino. Pero Shaitán se basó en lo externo. Cada vez que criticamos, cada vez que burlamos, cada vez que despreciamos a alguien, nos investimos con atributos satánicos. ¿Por qué? Porque esa persona tiene adentro de sí la misma luz desciende de la luz de Hazret y Adán y desciende del Nur Mohammedí. Tiene ese secreto. Dice Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Y por cierto que yo ennoblecí a los Bani Adam, a los hijos de Adán, a la humanidad, y que nadie se atreva a rebajarlos. Y el que rebaja a un ser humano gana el disgusto de Allah, porque está rebajando a la más sacra creación divina. Entonces,
Alá nos dice, creyentes, no se guíen por la apariencia exterior. Creyentes, no miren las formas, porque yo puse en cada ser un hálito de mí mismo, una chispa divina. Y quien se guía por las apariencias es engañado. El ihsán no depende de la apariencia, el ihsán depende de la realidad que encierra el corazón. Y nadie sabe lo que encierran los corazones. Cuando Usama mató a uno de los combatientes contra el Islam, lo tenía acorralado y justo antes de matarlo dijo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y él lo mató. El profeta se enteró y se enfadó muchísimo. Lo mandó a llamar y le dice, ¿qué hiciste? Estaba mintiendo. ¿Y vos qué sabés lo que hay en su corazón? ¿Cómo conocés lo que está dentro de su corazón? Entonces, en nuestro camino no miramos las formas externas. Cuando un perro sarnoso, sin pelo, apenas caminaba, se acercó a los discípulos de Isa, alayhi salam, todos lo rechazaron. Y Isa, alayhi salam, les dijo, no, no, miren lo que tiene en su boca. Tiene un colmillo y es un colmillo blanco y perfecto. Entonces, los que caminan en el camino de Dios siempre buscan la belleza en la creación de Dios. Los que caminan en el camino de la fe, los que buscan completar la fe en los corazones. Recuerden que esta es la sura del Adab, ¿sí? Es la sura que Allah envió para purificarnos y para completar nuestras formas, nuestros caracteres morales. En el corazón está la fe, en el corazón está el honor. El corazón es la cava de Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, mire este hadiz. Está por acá. Bueno, después lo buscamos. Dice, la tudhir shamata liajika. No muestres regocijo por algo malo que le pasa a tu hermano. No te alegres por algo malo que le pasa a tu hermano. Pues, por cierto, puede ser que Allah le traiga el afia, lo alivie, ¿sí? Le traiga el bien y lo saque de ese mal y te ponga a ti a prueba con ello. O sea, te haga probar eso. Te haga probar eso. Y Ibn Masud dijo, la desgracia está unida a las palabras. A tal punto que temo que si me burlara de un perro, podría convertirme en uno. Y dijeron los sabios, cuando vos criticás a alguien, lo que estás criticando está dentro tuyo. Lo que estás viendo en el otro está dentro tuyo. Y está en forma evidente o está en forma potencial. El creyente es el espejo del creyente. Y uno puede decir, ¿y entonces que uno no va a ver nada malo? ¿Cómo va a corregir? ¿Cómo va a aconsejar a un hermano de cambiar algo? La diferencia es que si uno encuentra algo de un hermano, jamás se apresura a marcarlo. Si uno encuentra algo malo de un hermano, se apena. Si uno encuentra algo de un hermano, busca tapar esa falta. Y no le genera ningún tipo de necesidad de marcarlo o de generar una crítica, sino que le genera una pena interior. Cuando estamos en el modo crítica, decimos, él es eso. Y automáticamente nosotros nos ponemos en el puesto del que está libre de falta. Por eso el profeta dijo, no mires la paja en el ojo de tu hermano, porque no vas a poder ver el tronco que tenés en tu propio ojo. Inmediatamente cuando vemos la falta en el otro, no podemos vernos más a nosotros mismos. Inmediatamente cuando vemos la falta en el otro, dicen los sabios, quedás velado de Allah. Quedás velado de Allah.
Y las causas de revelación hay varias causas de revelación y son todas interesantísimas. No las vamos a mencionar todas porque son muchas, ¿sí? Pero se menciona que hay un compañero que se retrasó la oración. Él siempre se sentaba en un lugar en la asamblea del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces llega tarde y está ocupado su lugar. Se enoja, ¿sí? Y trata de que la persona que estaba ahí se corra y le dice, no, no, sentate en otro lugar. Y le dice, ¿y vos quién sos? Le dice, yo soy tal. Ah, sos tal el hijo de tal. Mencionando algún aspecto, digamos, de la época de la Jahiliya, previo al Islam, donde su linaje guardaba algún tipo de mácula o deshonor. Y entonces descendió esto. Descendió esto. O sea, fíjense, y no os difaméis, no pongáis nombres, ¿sí? Ofensivos. La otra es cuando Safia, la esposa del profeta, estaba sumamente afligida y le dijo, ya Rasulallah, me dicen judía, hija de judía. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, respondeles que sos la hija de Aarón, que tu tío es Musa y que tu esposo es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Y la otra causa, fíjense ustedes, ¿se acuerdan de los Banu Tamim? La tribu esta que se había acercado y que había tenido el altercado, que habían gritado desde afuera de la tienda. Bueno, esa misma tribu se encontraron con la gente, con los pobres que rodeaban al profeta, los As del Sufa, y empezaron de alguna manera a criticarlos y a denigrarlos. ¿Por qué? Porque exteriormente, ¿qué tenían? Tenían digamos, ropas raídas, estaban sucios, no se cuidaban a sí mismos porque lo único que les interesaba que era estar en la cercanía de sallallahu alaihi wasallam. Entre ellos, que tenían un aspecto exterior a los ojos de alguien sin realidad espiritual, bajo, estaba Bilal, estaba Hazreti Bilal, uno de los amados del profeta, sallallahu alaihi wasallam, el muezín del mejor de la creación, el primer muezín, aquel que no soportó la partida del profeta por ese amor que tenía y se fue a Shams, aquel que soportó las torturas repitiendo Ya Ahad, Ya Ahmad, sin dejar su fe, un sultán. Entre esos que estaban sucios y alguien que está pegado al dunya no daba nada, estaba Salman al-Farsi, radiallahu anhu. Salman al-Farsi, por el que el profeta dijo, si este es uno de aquellos que si hubiese que buscar el conocimiento de Dios en las Pléyades, él iría por él. Salman min ahli, dijo. Salman es de mi familia, Salman es de los míos. Cuando los muhajirín y los ansar se peleaban por Salman, dijo, no, no, no es ni de uno ni de otro, Salman es mío. Y es el tercer gran pir en la silsila de la Naqshbandía. Externamente era un fukará, pero internamente era un sultán. Entonces no cargues a nadie porque no conoces la realidad que tiene en su corazón y no conoces cuál es la consideración de esa persona frente a la vista de Dios. Y repite, Walá nisaun minisain, y ni mujeres a mujeres. Los kawamín acá lo traducen como gentes, pero también se refiere a hombres, ¿sí? A Riyalo Kawamuna, a la Nisa, o sea, son los que tienen la responsabilidad del sostén de las mujeres. Después en el tafsir lo pueden ver tranquilos. Salam alaikum, estoy en clase. Estoy en clase, te llamo después, inshallah.
Y fíjense esto, el que piensa mal de la creación, hay un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam que es hermoso, que dijo, dos cosas son las más detestables, pensar mal de Allah y pensar mal de la creación de Allah. Y dos cosas son las más amadas, pensar bien de Allah y pensar bien de la creación de Allah. Y no hay forma de que ese siervo que busca humillar no termine siendo humillado. Pues Allah honra al que honra. Cuando uno exalta a los siervos de Dios, Dios nos eleva. Dice, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Talmizu, el lumas. El lumas es encontrar defectos, ¿sí? Talmizu es expresar desaprobación, es cuando criticamos, ¿sí? Esto puede ser con gestos, puede ser con miradas, puede ser mencionándole el nombre, ¿sí? Y lo interesante es que dice, la talmizu anfusakum. Literalmente, o sea, fíjense cómo lo traduce, ¿sí? Unos a otros, pero literalmente es anfusakum a ustedes mismos. Cuando cuando nosotros rebajamos a alguien, nos rebajamos a nosotros mismos. Cuando nosotros, ¿qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Los creyentes son un cuerpo. Los creyentes son un cuerpo. Entonces, cuando criticamos a otro, nos criticamos a nosotros mismos y nos rebajamos a nosotros mismos. Entonces, este lums, lamaza, ¿sí? Es difamar, calumniar, hablar mal de otros. Y por cierto que los creyentes son una sola alma. Por cierto, dijo el profeta, que los creyentes son una sola alma. Y dañar a uno es dañar a todos. Y dañar a uno es dañarse a uno mismo. La realidad del que habla mal de otro es que se difama a sí mismo. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. El laqab es el nombre y el tanabazu es insultarse con nombres. Esto tiene dos sentidos, ponerse motes ofensivos o hablar de alguien con un nombre que no sería ofensivo, pero con tono ofensivo, como decirle, sí, qué genio, ¿no? Es un genio este. Genio no sería malo, pero la forma y la intención cambia exactamente la acción en sí misma, ¿no? Y se menciona que Aisha, la madre de los creyentes, radiallahu anha, habló mal de una persona mencionando su estatura. Dijo la petiza, ¿sí? Y el profeta le marcó que estaba en un error. Y el profeta nos dijo que la difamación es con la mano, ¿sí? Es con los ojos, la lengua y por señas. De eso también tenemos que cuidarnos. Muchas veces vemos a alguien que encontramos con un defecto y hacemos el gesto este, así con los ojos, le hacemos a otro. Eso en sí mismo, eso en sí mismo es una forma de difamación y es un pecado. Y fíjense que siempre, ¿cómo empezó? La Yasro Kauman. ¿Por qué? Porque uno necesita de otro, o sea, uno solo no lo puede hacer. Necesita un cómplice o alguien que sea participado. Y los dos pecan. El que lo hace y el que lo ve. Aunque el que lo vea no se alegre, si escucha, le entra adentro.
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, fíjense, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, y no se pongan nombres ofensivos, no se pongan malos nombres, ¿sí? Acá, bueno, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hacía? Cuando encontraba un nombre que no era bueno, lo cambiaba por uno bueno, ¿sí? Siempre buscaba transformar aquello que no era correcto y darle la belleza de la tarika mohamedía. Visa el ismul fusuq ba'dul imam. Y qué malo, dice Allah, es el ism fusuq, la imputación de la inequidad. Dice acá, dice qué malo el ism fusuq, dice comportarse como un corrupto, el nombre corrupto, o llamar de una mala manera después del imán. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que no es compatible el ism fusuq, la palabra vulgar, los insultos, ¿sí? Hablar con malas palabras, hablar mal de otros, poner apodos. Todos esos son los ism fusuq. No es compatible con la fe. Si en el corazón hay fe, no tendría que manifestarse todo eso. Como dice el dicho, al-lisan tarjuman al-qalb. La lengua es el traductor de lo que tenemos en los corazones, ¿sí? Si el corazón se llena de la luz de la fe, solo tendríamos que pronunciar lo bueno y, en otras circunstancias, guardar silencio. Cada vez que decimos malas palabras, insultos, nuestra fe merma. Entonces, ¿qué mal es el ism fusuq después de la fe? Bueno, y después viene la ilusión espiritual. Y después dice, Waman lam yatub, y los que no se arrepienten por haber hecho algo así, faulaika humuz zalimun, y son zulm, o sea, hacen un zulm, son malhechores y cometen una injusticia. La ilusión espiritual. En el tasawuf, dice el sheikh, permanentemente honramos todo lo que Allah ha creado, sin excepción. Y la joya de su creación es el corazón del ser humano. Las condiciones del sufismo nos indican que debemos abstenernos de dañar a cualquier ser, especialmente a otro ser humano. Tolerar el desdeño y manifestar rectitud. Y dice el sheikh, ten cuidado y no desprecies a ningún alma, no desprecies a ningún ser, porque terminarás alejado de la puerta de su misericordia sin haberlo percibido. Allah tiene secretos y luces y elige a quien Él quiere y le place. No desprecies a un pobre cuando pase junto a Él, pues puede que sea un afortunado y tenga un rango elevado. Me parece que la conté esta historia, pero hace un tiempo había una persona que vivía, que vive en la calle, ¿sí? En situación de calle, un linchera, ¿sí? Particularmente, en mi caso, tuve varias experiencias con él, varios encuentros, siempre de mucho beneficio, y Sefer Baba también le pasó lo mismo, independientemente, separados. Y los dos establecimos como un contacto con la misma persona. Un día estaba caminando un verano, antes de la pandemia, una persona muy mayor, encorvada, muy flaca, vendía unos sobrecitos de cuero, por ahí ustedes lo vieron alguna vez, en Buenos Aires. Y paso caminando, un día de calor, 40 grados, y paso por una obra y entre los andamios, tirado, encorvado, estaba este hombre. Se llama Juan. Entonces, en mi caso pasaba así rápido, lo veo y lo encuentro, y le digo, Juan, le digo.
¿cómo está? Ya me había encontrado 2 o 3 veces antes. ¿Cómo anda usted? Lo encontré en 40 grados de calor, tirado, como cansado. Es un señor muy mayor, de tener entre 70 y 80 años, muy flaco, con barba larga. Le digo, Juan, ¿qué necesita? Le digo, ¿qué necesita? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Qué necesita? Y me mira, me dice, ¿cómo estás? Me dice, yo, yo no necesito nada. Externamente era pobre, pero internamente es un sultán. Y se cuenta que una vez Said al-Jarrah entró en una mezquita y vio uno de estos pobres, mal vestidos, tirado. Y dijo para sus adentros, uff, siempre tirado, esta clase de personas siempre están tiradas. Entonces ese que estaba tirado se levantó y fue hacia donde estaba. Y le dijo, "Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum", y sabe y ten conciencia de que Dios conoce lo que tenés en tu corazón. Y se fue y se sentó de vuelta. Abu Said se quedó sorprendido y entonces inmediatamente empezó a pedir perdón en su interior. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. En su interior estaba astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Y él mismo se levantó y le dijo, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ الْعِبَادِ. Y Dios es aquel que acepta el perdón, la súplica de perdón de sus siervos. Bueno, vamos con la siguiente aleya. ¿Sí? Ya ayuhal ladina amanu, de vuelta, ya ayuhal ladina amanu. Fíjense cuántas veces se repitió ya ayuhal ladina amanu. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Y este es un mandato inmenso. ¿Sí? Evitad. Fíjese que no dice no tengan dhan, porque no está bajo nuestro control. Eviten, o sea, no alimenten, no hagan caso a muchas de esas conjeturas, de esas críticas, de esos pensamientos negativos que se nos aparecen en la cabeza. ¿Qué dijo el profeta Yacu? Y ten cuidado con el van, con esos pensamientos que surgen en nuestras cabezas, porque es el peor de los discursos. Entonces dice Allah, tengan cuidado con esas críticas, con esos pensamientos negativos que surgen, ¿sí? Sin que uno los controla. Inna ba'dan ithm, ciertamente la mayoría de ellos son un mal, ¿sí? Y un pecado. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. Y no se espíen, no hurguen en lo que hacen unos de otros, ¿sí? وَلَا يَغْتَبْ, y no murmuren unos de otros. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. Entonces dice, ya ayuhal ladina amanu, dijimos, ijtanibu kathiran min adh-dhann. El profeta dijo, no busquen la paja en el ojo de sus hermanos. ¿Y cómo uno puede refugiarse o cómo uno puede tener conciencia? Porque son muchísimos los pensamientos que nos surgen con la murácaba, con la atención vigilante. Uno de los pilares del tasawwuf es la murácaba, es permanentemente estar atentos de aquellos pensamientos que surgen en nuestro interior. ¿De dónde vienen? ¿De qué tipo son? ¿Sí? ¿Este pensamiento es positivo? ¿Me lleva hacia el bien? ¿Es negativo? ¿Estoy suponiendo cosas sobre suposiciones de mi percepción? Otra cosa es cuando alguien está haciendo algo malo, evidente, ¿sí? Algo que está prohibido por la Sharia de forma evidente y manifiesta, ¿no? Ahí no hay dudas. Pero ahora el Dan muchas veces entra en el mundo de la sospecha. Entra en el mundo
de las formas, de los gestos, y por sobre todas las cosas, y escuchen esto bien, entra en el mundo de las percepciones personales. Y ahí está el mundo del engaño. Por eso Allah nos dice, deja eso de lado, porque te va a confundir, ¿sí? Y son pecados esos pensamientos negativos que pueden surgir. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dio las abricias, dijo, Allah perdonará a mi comunidad por aquellas cosas que se crucen por sus mentes. Pero el Corán dice, van a tener que rendir cuenta por todo. Y los sabios nos dicen que dónde se encuentra el punto que refiere a que vamos a tener que rendir cuentas. Cuando ese pensamiento que pasa, que se refleja en el plano de la conciencia, en el sadr, entra al qalb. ¿Cómo entra al qalb? Cuando uno le abre la puerta, ¿sí? Cuando uno interactúa, cuando uno empieza a desear o cuando uno le da lugar, ¿sí? El jawatir es el pensamiento fugaz y después está el soliloquio, los diálogos interiores. En el momento que uno abre, acepta, ¿sí? No está alerta, eso entra al corazón y se convierte en un pecado. En el momento que hay un deseo, que hay un deleite en esa crítica, que uno acepta la crítica, uno ve algo y lo toma, ahí hay una línea donde entra en el corazón y se convierte en algo pecaminoso. Entonces Allah nos dice, estate atento. Y cuando se cruce, déjalo de lado, porque vos te tenés que ocupar de tu nafs. Vos te tenés que ocupar de vos mismo. Te vas a enfrentar en poco tiempo a mí. El otro día estaba con un hermano que se puso a hablar mal de otro hermano. Y empezó a hablar mal. Me empezó a hablar, este me hizo esto, hizo lo otro. Me empezó a hablar cosas que hizo mala un hermano de otro, ¿sí? Cosas supuestamente reales. Cuando una persona nos viene con malas hablas de otra persona, uno tiene que decirle, mira, mejor tratar de evitarlo, ¿no? A veces es inevitable, como en este caso. De repente me vomitó todo eso, entonces yo le dije, mira, por otro lado, uno tiene que saber que nunca lo que dice una persona es 100% verídico, nunca. ¿Por qué? Porque siempre está tenido por la percepción, o sea, por la percepción de uno, ¿sí? Siempre uno tiene que escuchar las dos campanas. Igual no es el caso. El punto es que, en mi caso le dije, mira, desde que pasó eso que me estás contando, pasaron años. Ahora te hago una pregunta. Si esa persona que vos no ves hace tanto tiempo, Allah lo eligió y se convirtió en una aulía, ahora es una aulía, ¿qué puede pasar? Eso que tenés adentro tuyo, ¿qué es? Porque no es más él, él es otra persona. Lo que tenés adentro tuyo, sos vos. Lo que tenés adentro tuyo es lo que te vas a llevar al más allá. Por eso, nuestro trabajo es lograr el Qalb Salim. ¿Y cómo se logra el Qalb Salim? Mirando adentro y viendo dónde está eso. Allah siempre nos va a poner a alguien que nos va a tocar un punto. Siempre nos va a poner a alguien que nos va a molestar algo. Siempre. ¿Sí? El otro día pasó en el Derga. Siempre. Pero Allah nos está amasando, como decía Baba siempre. Allah nos está amasando. Otra circunstancia donde podemos aplicar esto. Mohamed Paniza, Rahimahullah, me llamaba para venir a hacer un curso. Y para mí era un... Yo decía, uy, no, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, empecé a decir no, ¿y por qué? Y es un lío, está muy mayor, ¿qué vamos a hacer? Si pasa algo, si no pasa nada, todos van. Y dije, que Allah lo abra y que sea lo que Dios quiera.
Mohamed Paniza vino, dio el curso, Rahimahullah. Él amaba la caligrafía, Allah le permitió, él quería dar ese último legado. Tuvo sus clases de caligrafía, en mi caso no fui, pero fueron todas hermosas, me dijeron quienes estaban ahí. Él estaba feliz enseñando lo que amaba y sentía que dejaba un legado. Dejó sus mejores obras en el Derga. Se enfermó y a los 2 días se fue al más allá. Lo lavamos entre sus hermanos, le hicimos el Salatul Janaza y lo enterramos como un gran musulmán que fue. Y ahí están los planes de Allah. Cuando nosotros pensamos bien de la creación, siempre vamos a pensar bien de Allah. No hay forma, y escuchen esto, no hay forma de pensar mal de la creación y pensar bien de Allah. Si mi caso me guiaba por mi mal pensamiento, iba a convertirme en un elemento en contra de pensar bien de Allah. Y pensar bien de Allah y dejar que su plan transcurra, que fluya, siempre nos trae alegrías, porque Allah siempre es el Munji al-Mu'minin, es el salvador de los creyentes. Y el profeta dijo, no hay mayor virtud que pensar bien de él. Entonces, no tengan malos pensamientos basados en comportamientos, en palabras, en gestos. ¿Sí? Uno debe buscar excusas y buscar excusas y buscar excusas y buscar excusas y buscar excusas. No permitan que entre ese juicio, porque la próxima vez que lo vean, si ese van malo entró en el corazón, ya la próxima vez que lo vean lo van a ver y lo van a ver mal. Lo van a ver mal. Y en realidad somos nosotros mismos. En realidad ese velo está en nuestros corazones. Fíjense lo que dijo el profeta. Ya como dan, fa inna dan, akdabul hadith, subhanallah. Ciertamente el dan es el más mentiroso de las palabras. ¿Por qué es la más mentirosa? Esta es una interpretación personal. Porque está en el sesgo cognitivo de uno mismo. No hay forma de salir. Cuando uno está en su sesgo, ¿cómo va a salir de ahí? Si es lo que uno ve y lo que uno cree, es su realidad. Y nuestro trabajo es limpiarnos de todos esos sesgos. Nuestro trabajo es sacar, sacar, sacar. Es una obligación, dice el Sheikh, no basarse en ninguna conjetura, no obrar según conjeturas y no opinar y no transmitir, no esparcir esa suciedad espiritual. Porque así como estamos sucios nosotros, si tomamos eso, hacemos que otros se ensucien. Y miren qué hermoso esto que dijo el Imam al-Nawawi, subhanallah. Pensar mal es tan picaminoso como expresarlo. Pues así como está prohibido hablar mal de los defectos de un tercero, también está prohibido que hables tú mismo, porque uno empieza a hablar con uno mismo. Ah, mira siempre lo mismo, me hace este es esto, siempre finge, este quiere esto, quiere estatus, quiere lo otro. Y debemos evitar que esos pensamientos entren en nuestro corazón y que nos ensucien el alma. Fíjense esto que hermoso. Omar ibn Abdelaziz, cuando quería ver si alguien era virtuoso o no era virtuoso, decía, ¿y cómo habla de sus hermanos? Cuando está solo, si le decían los disminuye o habla mal de ellos, no tiene ninguna virtud.
no lo quiero en mi gobierno. Y si decía, habla bien de ellos en su ausencia, decía, son virtuosos. Este es el hadith que cité antes, ¿sí? Existen dos virtudes que no pueden ser superadas. Pensar bien de Allah y pensar bien de los siervos de Allah. Fíjense, evidentemente el profeta sallallahu alaihi wasallam nos quiere mostrar que hay una relación entre pensar bien de Allah y de sus siervos. Y el que piensa mal de los siervos se carga y no puede ver la rahma de Allah. ¿Cómo puede alguien que ve mal en otros encontrar la rahma de Allah? Podría haber dicho cuando Mohammed se enfermó, Radhiyallahu anhu, este vino acá, ¿para qué vino acá? Y ahora está enfermo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero no, un montón de hermanos se ocuparon de él. Y fue una rahma para ellos. Los que se ocuparon de él tuvieron una rahma inmensa. Y fue una rahma para Muhammad, que ahora está en el más allá. Siempre debemos lograr ese estado interior donde podemos pensar bien de los otros, porque eso nos abre las puertas a pensar bien de Allah. Y después sigue la ley y dice, "Wala tajassasu". Fíjense esto que interesante. ¿Se acuerdan que en una de las clases pasadas mencioné que el Corán originalmente no tenía los puntos diacríticos, o sea, no tenía los dos puntitos que ven ahí, ¿sí? O sea, solo tenía el cuerpo de la letra, ¿sí? Entonces, en diversos kiraat, en diversas lecturas, muchas veces toman distintas formas. Por ejemplo, tayassasu también toma la forma de tahassasu. O sea, en vez de una jim, una ja. Y siempre, y este es otro milagro del Corán, esos significados son complementarios y nutritivos. Entonces, tayassasu es espiar. Tayassasu pero es también literalmente indagar con preguntas. Es como preguntar, querer indagar en la intimidad de otra persona. Y tajassasu es espiar con los ojos. O sea, en definitiva es meterse en los asuntos de otro. Y Mujahid dijo, básense en los actos claros y manifiestos, o sea, aquel acto donde lo vemos, o sea, vemos a alguien hacer algo, ¿sí? Y abandonen aquello que suponen, preservando así la misericordia de Allah. No busquen la vergüenza de los musulmanes, no busquen lo que hacen en su vida privada, porque Allah los va a poner en evidencia a ustedes. Si levantan el velo que Allah pone sobre sus criaturas, Allah los va a exponer a ustedes, dice el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Bueno, acá hay un par de historias más que después las pueden leer, inshallah. Entonces, debemos dejar de lado toda indagación en los asuntos de otros. Debemos dejar de lado las habladurías, dejemos dejar de lado las críticas, ¿sí? Las críticas. Y después sigue la ley y dice, "Wala yaghtab ba'dukum li ba'd", ni murmuréis unos de otros. Entonces, fíjense la gradualidad, ¿no? El dan, primero es qué? Es el pensamiento, ah, mira este. Después, ¿qué viene? Ya empieza en el mundo, uno interactúa, si le da lugar a eso, fíjese cómo Allah nos pone las barreras. Sacate el dan. Si uno se saca el dan, no va a espiar. Fíjese la belleza de la sura y la belleza de esta ley. Pero si uno interactúa con ese dan, abre las puertas del corazón, ya entra en el pecado. Y ya va a entrar en el mundo de la evolución, de la voluntad. Va a empezar la waswasa.
che, anda a fijarte, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace? Mirá, mirá, tenías razón lo que vi. Este es esto. Va a empezar a espiar. Y después que viene, no solo pecó en sí mismo, que después comete un pecado aún mayor, que es mencionar faltas ajenas. Entonces, la murmuración implica mencionar o recordar defectos de una persona en su ausencia. Y le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, y él dijo: si mencionas acerca de él algo que le desagrada, has murmurado, pero si es falso, es aún peor y lo has difamado. Muchas veces la gente habla mal de otro y dice: lo que estoy diciendo es verdad, lo que estoy diciendo es verdad. No, no importa. El musulmán no habla de otros. ¿Cuál es la barrera que tenemos que usar para esto? Que nos recomiendan los sabios, es no hablar del ausente. Porque en cierto momento, si nosotros en una charla empezamos a hablar de otra persona, en cierto momento se puede filtrar algún tipo de... Entonces, directamente uno trata de evitar hablar del ausente y con eso se protege. ¿Qué implica? ¿Qué abarca? ¿Sí? Escuchen esto muy bien. Toda mención explícita o indirecta. Muchas veces hablamos mal de otra persona sin mencionarlo, pero si la otra persona sabe y nosotros sabemos y hacemos entender, entra en la categoría de murmuración. Los gestos, ¿sí? Por ejemplo, ¿viste este? Uf. Bueno, eso ya es murmuración. Las señas, aunque sea hecha con los ojos o movimiento de cabeza. También incluye todo tipo de imitación del defecto ajeno. Y después sigue la ley y dice: "Ayuhibbu ahadukum an yakula lahmi ahihi meita". ¿Acaso alguno de ustedes, dice, ama comer la carne de vuestros hermanos muertos? Fíjense lo que dice acá. Cuando uno escucha, aunque no lo haya hecho, el pecado entró. Y se cuenta que el sheikh Abil Mohabi relató, ¿sí? Moahabi, perdón, relató que soñó con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Eh, y le dijo: si no tienes escapatoria y te ves obligado a escuchar una murmuración, quedando envuelto en ese pecado, le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: recita la sura al-Ikhlas y sura al-Nas y Falak. Y regálale la recompensa de la recitación a la víctima. Pues por cierto que Allah hará que Él se contente contigo por causa de tu acción. Y después viene: ¿acaso les gustaría a uno de ustedes comer? Fíjese la comparación que hace Allah: comer la carne de tu hermano muerto. Ajihi meitan, ¿sí? Y dicen los sabios: ¿por qué esta comparación? Porque hablar mal, el muerto, si alguien comiera de su carne, no se daría cuenta. Y cuando uno habla mal del hermano de uno, él no se da cuenta. Y dice, compara a alguien que habla mal de otro a un perro que se lanza feroz para desgarrar la carne de un cadáver. Los murmuradores despedazan y destrozan el honor de las personas y se reúnen a hablar de los defectos de los demás. Y el profeta dijo: cuando en el viaje nocturno vi a los murmuradores con uñas de metal rasgándose las caras y los cuerpos, o sea, arrancándose la carne a ellos mismos. Y preguntó: ¿y quiénes son estos? Y a Jibril: son los que comen la carne de sus hermanos, calumnian su dignidad y su honor. Y Allah nos está diciendo
nos pone este ejemplo tan gráfico y tan difícil de digerir. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vemos la murmuración como algo menor. Y Alá nos está diciendo que la realidad metafísica de murmurar es como comer la carne muerta de tu hermano. Es tan grave como eso. ¿Y te gusta eso? Pregunta Dios. Facaris tu mojo. No, lo detestás. Lo detestás. Entonces no murmures. No murmures. ¿Y cómo hago, ya Allah, si me sale ese impulso? Wattaqullah. Tené conciencia de que estás frente a Dios. Fíjense, esta hay una frase que es hermosísima. Se la encuentro acá. Fíjense, ghibatul halq innama takunu bil ghaibatu anil haq. Subhanallah. La habladuría de la creación no surge por otra cosa que no sea estar velado del real. Estar velado del real. Cuando tenemos taqwa, no nos vamos a ocupar de los defectos de nadie. Vamos a tener vergüenza de nuestros propios defectos. Cuando el Shaitán criticó, cargó, rebajó a Adán, no vio qué cosa. Quedó ciego de qué cosa. De su orgullo. De su orgullo. El tronco que tapamos con la paja del otro es enorme. Es enorme. Acaristumus, qué repugnante. Wattakullah. Sed conscientes y abandonen todo eso. Y se cuenta que en una ocasión estaba Salman al-Farsi, de los Juanju, y estaba sirviendo a dos compañeros, ¿sí? Dos compañeros, estaba como servidor en esa situación, y se quedó dormido y no cumplió. Y entre ellos, en ausencia de Salman, dijeron, si hubiera un pozo con agua, lo secaría, o sea, como diciendo, este es un inútil. Y después esos dos, al día siguiente, fueron a encontrarse con el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y el profeta les dijo, veo el color rojo de la carne en vuestros labios. Dijo, ya Rasulallah, nosotros no comemos carne, pero murmuraron del ausente. Y el que habla mal de un musulmán, comió de su carne muerta. O sea que es una realidad espiritual, ¿sí? Es una realidad metafísica. Entonces, la ilusión espiritual, vamos a la ilusión espiritual. Siempre, dice el Sheikh, busquen una mirada de misericordia. Siempre buscan tener una buena intención. No busquen rebajar a nadie. Y el profeta dijo, cuando pienses mal de alguien, desecha ese pensamiento. Y dice el Kushairi, cuando queda alguna duda o sospecha en el corazón, por más pequeña que sea, obviamente uno llega al acceso y a la conciencia de eso a través de la observación. No actúes basado en eso. No actúes basado en eso. Debes sospechar de tu propio ego. Porque si empiezas a actuar basado en eso, no sabes quién tiene las riendas del asunto. Uno debe señalarse a sí mismo con el dedo acusador. Y la trampa de la crítica y la sospecha es que en vez de señalarse a uno mismo, uno empieza a señalar a los otros. Y todos los que critican continuamente no se ven a sí mismos. Por eso uno apenas ve una falta en otro, tiene que buscarla en sí mismo.
Esa es la realidad del hadiz del profeta. Y esa es la forma de proceder de la gente del camino. El que camina en la senda del profeta no abandona la contemplación del Creador por la contemplación de la creación. Jamás podría dedicarse a espiar ni a satisfacer su ego, porque no podría ocuparse de satisfacer al Creador. Y quien encuentre en su corazón alguna murmuración acerca de su hermano y no se esfuerce por eliminarla de su interior, pidiendo a Allah por el bien e implorando que libere a su alma de este mal, temo de que Allah lo ponga a prueba con los mismos defectos. Si nosotros vemos faltas y no las limpiamos, si no las limpiamos, las vamos a manifestar, se van a hacer realidad en nosotros. Y esa es la realidad para la gente del sufismo. Vamos con la última ley ya, inshallah. ¿Están para un poco más o cortamos acá? Digamos, Baba, sin ningún problema. Bueno, dice, ya ayuhannas. ¿Qué decía antes? Ya ayuhalladina, amanu. Pero Allah ahora dice, gente, humanidad. Inna halaknakum min dhakarin wa unza. Los creamos de un hombre, de hombres y mujeres. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Y los hicimos gentes y tribus, grupos, naciones, ¿sí? Les dimos distintos colores, distintas culturas, distintas formaciones. Los creé yo, dice Dios. Pero todos vienen de un hombre y una mujer, en el fondo es lo mismo, ¿sí? Y esto es el cúlmine de esta sura. Fíjense cómo viene, ¿no? No te adelantes al profeta. Tenía adab, baja la voz, respetá a los que representan al profeta, respetá a los mayores, respetá a los menores. Busca la reconciliación entre los hermanos. Ayudá a sanar a los otros. Busca siempre, y si hay alguien que no tiene adab, perdónalo. No espíes, no critiques, no juzgues. Tenés cuidado con lo que pasa en tus pensamientos. Tenés que ocuparte con vos mismo. No te tenés que ocupar con los demás. Y acá viene la cima o el eje o el núcleo de esta sura. Inna akramakum indallah atqakum. Ciertamente el más noble no es la apariencia exterior, no es el que tiene plata, no es el que tiene una forma agradable. El más noble, indallah, para Dios, es el que tiene más taqwa en el corazón. At-taqwa hahuna, dijo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Está acá, acá. Y eso no lo podemos ver con los ojos. Si juzgamos con los ojos, seguimos el camino de Shaitán. Si pensamos bien de la creación, si pensamos bien de nuestros hermanos, si le pedimos a Allah por nuestros hermanos, si cubrimos las faltas, seguimos el camino de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Y esa acción nos lleva al recuerdo, y esa acción incrementa nuestra taqwa, y esa acción donde no nos ponemos por arriba, porque el que critica se hace orgulloso, pero el que busca el perdón, el que busca el servicio, la reconciliación, siempre es humilde, adquiere taqwa y se hace noble para Dios.
Inna akramakum indallah atqakum. El profeta dijo en su último discurso, en el Hajj de despedidas, no hay superioridad de una raza sobre otra, de un color de piel sobre otro. Inna akramakum, el más noble, es el que tiene más taqwa. Y la taqwa es estar en la presencia de Dios y eso le genera una wikaya, una protección de traspasar un límite. ¿Se acuerdan cómo empezaba la sura? Los que son humildes, los que tienen adab, ¿sí? Pasaron la prueba de la taqwa y se purifican. Fíjense cómo el ego siempre busca la crítica, porque busca elevarse él como un Dios. Y por eso es el sistema, nuestro sistema, que es el sistema mohamedí, es el camino del adab, es el camino de la taqwa. Y si no tenemos taqwa, y si no tenemos adab, nuestros corazones se llenan de oscuridad, se llenan de enfermedades. Entramos en el caos porque no respetamos el orden de Dios. Todo empieza ahí. Todo empieza acá. De acá pasa a nuestra familia, a nuestro hogar y a nuestra sociedad. Pero a taqwa hahuna. Todo comienza en este lugar. Miren lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquel que quiera ser el más noble entre los hombres, que tenga presente a Allah, que tenga taqwa en todo momento. Aquel que quiera ser karim, ser de uno de los akramakum indallah, que se rebaje frente a Dios. Aquel que quiera acercarse al profeta, que siga su adab, que siga su sunna, que tenga el máximo de los adab, que entienda que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo el máximo adab con cada ser humano. Por eso todos sentían que era el más importante para él. Eso no es un cuento de hadas. Era el más importante para el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y se dice que esta ley, una de las causas de revelación, fue cuando vendían ese esclavo negro en el mercado. El profeta justo está en el mercado. Y el esclavo dijo, acepto que me vendan solo si me permiten hacer el salat atrás de mi amado. Cada salat atrás de mi amado. Y el que lo compró aceptó la condición. Y todos los salat, él estaba atrás del Habib. Porque el eje del adab es el amor. Y entonces, ese ser, que era lo más bajo de la sociedad exterior, y era un sultán en el corazón, se enfermó. ¿Y quién fue a atenderlo? ¿Quién fue a cuidarlo? ¿Quién le acarició su frente y su cabeza? El mejor de la creación, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo cuidó toda su enfermedad. Y cuando se murió, se ocupó del lavado, se ocupó de sus mortajas, lo enterró e hizo su yanaza. Y los muhajirin dijeron, a Rasulallah, nosotros dejamos nuestros bienes, dejamos nuestras casas, nuestras esposas, nuestros hijos, por ti, y nunca hiciste algo así por alguien de nosotros. Y los Ansar dijeron, ya Rasulallah, nosotros dimos todo a gente que no conocían, que vinieron de Meca, y nunca hiciste eso.
Y entonces el profeta dijo, Inna akramakum indallah atqakum. El más noble no es por lo exterior, sino que es por lo que tiene en el corazón. Y termina la sura diciendo, la aleya, perdón, diciendo, Inna Allah alimun Habir. Por cierto, que Allah es Alim, conocedor de todo lo que hay en vuestros corazones. Y Jabir, dice el Sheikh, bien informado de las sutilezas de los deseos que se encuentran en el alma. Bueno, y dejamos acá que ya nos pasamos. Les puedo agregar este pequeña ilusión espiritual y ya terminamos. 5 minutos más. Dijimos que el Imam Ali dijo, subhanallah, esta frase es hermosa, ¿de qué se jacta el hijo de Adán? Surge de una gota de fluido vil, toda su vida es una bolsa que carga excremento en su interior y al final de su vida se transformará en un cadáver repugnante. Queriéndonos decir, no te jactes, mantén tu humildad. Y quien camina el conocimiento de conocer a Dios, no del conocimiento de libros, ¿sí?, sino del conocimiento en la experiencia, tiene hashia y se hace humilde. No hay forma de que un sabio no sea humilde. En la medida que avanza en el camino, su humildad avanza. Y si no es el caso, no es un verdadero sabio. ¿Por qué? Dice el Sheikh. Porque innama yakhshallaha min ibadil ulama. Los que temen a Dios son los ulama. Porque, y el temor conlleva la humildad. Y esta frase, que es hermosísima, se las leo porque es hermoso. Fíjense lo que dice. Inna akramakum indallahi atqakum. Dice, el versículo nos informa que el grado de cercanía depende del grado de taqwa. Y el grado de taqwa depende de cuánto puedas vaciar tu corazón. O sea, el tayal que se manifieste en los tayal de Allah depende de tu estado de conciencia, pero es un regalo de Allah. Pero para que tengas ese estado, te tenés que vaciar. Tenés que dejar todo. Tenés que dejar la crítica, tenés que dejar la murmuración, tenés que dejar la negatividad, tenés que dejar la preocupación de este dunya, tenés que dejar los juicios. Y si ese corazón se llena de taqwa, esa taqwa nos lleva a un renunciamiento del mundo y tarde o temprano se transforma en amor. Tarde o temprano se empiezan a manifestar el amor por Allah. Y entonces la luz de la fe se empieza a completar. Y entonces, a través de la asistencia divina, dice el Sheikh, se empieza a mover el velo, o sea, empieza a ser removido el velo. Bueno, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Que Allah nos permita hacer carne todo esto que estamos leyendo son cosas para poner en práctica. Y son cosas que nos olvidamos. Por eso es importante leer el Corán, es importante, les recomiendo sentarse tranquilos, en estado de ilusión, y pedirle a Allah que lo abra. Y leer una leya, tomarse 15 minutos con una leya, y tratar de sumergirse, ¿sí? Es un trabajo que es muy importante, es muy importante, y la intención de esto que estamos haciendo es que cada uno tenga su propio viaje acá, en sus corazones, hacia Dios, a través de su palabra, ¿sí?
que es el regalo más grande que nos dio el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Bueno. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu ala Sayyidina Muhammad al-Mustafa, al-Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bueno, salam alaikum. Nos queda una clase más, terminamos la sobre, inshallah. Inshallah, inshallah. Salam alaikum. Alaikum salam, gracias. Walaikum salam, gracias. Salam alaikum, gracias, gracias. Salam alaikum.